Buenas tardes, comunidad de la Facultad de Ingeniería. En este jueves 25 de marzo, nuevamente la facultad comparte con la comunidad una presentación y defensa de trabajo final, en este caso la carrera de Ingeniería Informática. Son los estudiantes Ricardo Daniel Pérez y Pablo Nicolás Ramos. El trabajo se titula, como deben estar viendo, Aplicación de técnicas de minería de texto en la detección explícita de plagio de artículos científicos orientados a la ciencia de la computación, utilizando base de datos NoSQL. Dirigieron el trabajo el especialista ingeniero José Humberto Farfán y el codirector, la ingeniera Mariela Esther Rodríguez. Disculpe. Bueno, Ricardo, Pablo, tranquilos, nadie sabe más de este trabajo que ustedes dos, así que permítanos disfrutar de una exposición. Adelante. Muchas gracias, profe. Bien, muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Como bien presentaba el ingeniero, el título del proyecto es Aplicación de técnicas de minería de texto en la detección explícita de plagio de artículos científicos orientado a la ciencia de la computación utilizando base de datos NoSQL. Las principales áreas de conocimiento del trabajo son el procesamiento del lenguaje natural, la minería de texto, machine learning y, bueno, por supuesto, base de datos NoSQL. Las áreas de la industria tecnológica, Data Scientist, Machine Learning Engineer. Vamos a hacer una breve introducción, van a ser conceptos muy sencillos. La Real Academia de la Lengua Española presenta una definición para el acto de plagiar. Establece que es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Ahora bien, existe un amplio conjunto de objetos susceptibles de ser plagiados. Por ejemplo, pueden ser imágenes, vídeos, ideas, o también documentos. En el proyecto nosotros nos enfocamos en analizar el plagio sobre documentos digitales de texto. Nos enfocamos en desarrollar alguna herramienta automatizada que permita detectar este plagio, sobre todo cuando nos encontramos con grandes volúmenes de artículos científicos. De forma general, el plagio se clasifica en 4 grandes grupos. Tenemos el plagio de idea. En este tipo de plagio no se utilizan palabras, sino que un autor toma una idea, una teoría, un pensamiento de otro individuo y la hace propia sin darle el crédito adecuado. Después tenemos el plagio palabra por palabra. Se trata ya de una réplica de una frase u oración. Esta frase u oración puede estar modificada, aplicando modificaciones sobre la frase, cambios de palabra, cambio en la estructuración de las palabras. Después tenemos el plagio de referencia. Sucede cuando se incluye una referencia en el documento, pero no se consulta. Tenemos el plagio de autoría. Sucede cuando, bueno, un autor presume ser el creador de un documento, cuando en realidad ha sido escrito por otra persona. Nosotros nos enfocamos en el plagio palabra por palabra, incluyendo parafrasis, y el de autoría. Ambos se consideran problemas de búsqueda y o clasificación. A continuación voy a hacer la presentación de cuáles son los objetivos y alcance de la presente tesis de grado. El objetivo general de nuestro trabajo consiste en aplicar técnicas de minería de texto que permitan el desarrollo de un prototipo de sistema para la detección explícita de plagio utilizando bases de datos NoSQL que resguardan artículos científicos orientados a la ciencia de la computación en la Universidad Nacional de Jujuy. Y estas se componen de 4 objetivos específicos en general, que serían, digamos, estudiar los conceptos fundamentales de minería de datos y minería de textos, estudiar los conceptos fundamentales de recuperación y extracción de información, estudiar los conceptos fundamentales de bases de datos NoSQL, y una vez que se estudió, se comprendió, se investigó y se codificó acerca de todos los conceptos anteriormente dichos, se construye un prototipo de sistema que permita la detección de plagio explícito utilizando bases de datos NoSQL que resguardan artículos de ciencia de la computación. Ahora voy a presentar lo que es el alcance. Nuestro proyecto propuesto abarca la investigación sobre técnica de minería de textos, que estaba enmarcada en un grupo de investigación en que estábamos insertos, tanto yo como mi compañero Ricardo Daniel Pérez, y esas técnicas que estudiamos son las que actualmente se están utilizando en la detección explícita de plagio, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y eso nos permitió a nosotros desarrollar un prototipo funcional de software que permita la detección de este tipo de plagio, que es el plagio explícito. Para lograr esta implementación,
se considera una creación de un corpus textual en una base de datos no SQL de tipo documental. Hay diversos tipos de bases de tipo de datos no SQL, pero nosotros elegimos la de tipo documental. El alcance del prototipo está dirigido a los pares evaluadores de artículos científicos de ciencia de la computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. A continuación voy a decir cuáles son las limitaciones de nuestro proyecto. La limitación de nuestro prototipo es la siguiente. El prototipo no contempla la detección de plagio translingüe. Es decir, si un texto sospechoso escrito en español fue escrito en base a un texto escrito en inglés, este no será detectado. ¿Por qué nosotros tenemos esta limitación? Porque si aún la tarea de traducción automática es un problema abierto para la comunidad científica, como la de Facebook, la de Google, entonces tanto yo como mi compañero hemos concluido que la detección de plagio translingüe, que es una tarea aún más compleja, merece ser tratada como una tarea de investigación postdoctoral. Los principales aportes del proyecto, sin lugar a dudas, es el método de segmentación, que más adelante lo voy a explicar en profundidad. Básicamente es un método que permite segmentar los textos y que lo aplicamos en los algoritmos de análisis explícito y intrínseco de plagio. El script de web scraping para extraer los artículos científicos del CDESI, un repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se publican artículos científicos de diversos eventos, etc. También los modelos de clasificación, SVM y Naivalle para el enfoque explícito, y DBSCAN para el análisis intrínseco de plagio. Bien, ahora yo voy a hacer la presentación de lo que es la detección automática de plagio. La detección automática de plagio actualmente tiene tres enfoques. Tenemos la detección explícita de plagio, la detección intrínseca de plagio y la detección translingüe, que es la que, como dije, en limitaciones queda fuera del alcance de este trabajo. Pero antes de poder aplicar cualquier algoritmo de machine learning, de inteligencia artificial, lo que fuese, primero nosotros tenemos que representar ese documento de alguna forma. Por ejemplo, Hernández Horario, que es autor de un libro de minería de datos, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que todo problema de minería de texto necesita que los documentos utilizados para su posterior análisis sean representados en algún formato adecuado para que puedan ser, digamos, implicados en los algoritmos de text mining. Y para representar un documento de forma adecuada, estos documentos deben ser, digamos, preprocesados de alguna manera para llevarlos luego a un formato numérico. ¿Y cuáles son esos pasos? Primero se elimina un ruido, después se segmenta y se tokeniza el texto, y luego se hace una normalización y filtrado. Por ejemplo, ¿en qué consiste la eliminación del ruido? Consiste en eliminar ecuaciones matemáticas, encabezados, pie de páginas y notas al pie. Eso no nos sirve. Luego tenemos la segmentación y tokenización. Esto consiste en tener un texto en una variable o lo que fuere, y transformar ese texto en unidades divisibles más pequeñas, como puede ser un párrafo, una sentencia, el método que nosotros estamos proponiendo, o si no una palabra, o también puede ser un conjunto de caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos una sentencia que se denomina Melissa Holmes tiene alto coeficiente intelectual. Nosotros lo podemos realizar, digamos, un unigram de palabras, o sea, llevarlo a la tokenización más simple y separarlo palabra por palabra. Melissa Holmes tiene alto coeficiente intelectual. Después más abajo podemos ver lo que es un engram. Un engram es una subsecuencia de elementos de una secuencia dada. Para este caso, la secuencia dada es la sentencia Melissa Holmes tiene alto coeficiente intelectual. Y este bigram de palabras va a ser cada par de elementos consecutivos de esa subsecuencia. Melissa Holmes, Holmes tiene alto, alto coeficiente, coeficiente intelectual. Esas son diversas formas de representar, segmentar un texto. Luego tenemos la normalización. Tanto yo como mi compañero hemos codificado scripts escritos en Python y utilizamos steaming. El steaming es un método utilizado en el presente trabajo, el cual nos permite a nosotros reducir una palabra a su correspondiente raíz morfológica. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Para nuestros algoritmos, la palabra secretario y secretariado son las mismas. ¿Por qué? Porque esa palabra deriva de la misma palabra secretario. Es decir, que todas las palabras que derivan de una misma palabra, para nuestro algoritmo es la misma. O sea, nosotros reducimos el tamaño léxico de los textos. Y eso nos favorece a nosotros después para aplicar algoritmos. Y luego tenemos el filtrado, donde se eliminan las palabras de paro, que son aquellas palabras que tienen escaso o nula información de contenido, como pueden ser las preposiciones, las adjunciones, palabras muy frecuentes, etc. Pero no siempre resulta conveniente eliminarlas. Por ejemplo, en el enfoque intrínseco de plagio, para el cálculo de diversas características o variables, como quieran llamarlas, no se las eliminó porque eran preponderantes para algunas características. Luego, como dije anteriormente, luego de preprocesar ese texto, lo llevamos a un formato numérico.
Como pueden ver en la imagen, nosotros tenemos un punto text, en la parte media sería la representación intermedia que se dijo más arriba, y eso es transformado a un data frame, como pueden ver ahí en la imagen negra, que tiene, digamos, unos índices, tienen unas columnas con diversos valores. De esa manera la computadora interpreta los resultados. Bien, voy a explicar el método de segmentación propuesto en el proyecto. Se llama gramas de palabra de parada N. Este método de segmentación tiene una característica bastante interesante porque es dinámico. A diferencia de lo que se viene planteando hasta ahora en lo que es en el procesamiento del lenguaje natural, venían planteando segmentaciones estáticas, es decir, gramas de tamaño fijo. Nosotros lo que conseguimos con este método es que los gramas sean de tamaño variable. Este método establece que dado un texto T que se compone de m palabras de parada, descomponer T en segmentos, gramas que contengan n palabras de parada. Parece difícil, pero con un ejemplo se va a entender bastante bien. Tenemos este texto, por ejemplo, aplicamos el método con n igual a 5, y los gramas quedan de la siguiente forma. Como podemos observar, en cada grama tenemos 5 palabras de parada, son las que están destacadas de color rojo. Si nos fijamos además, cada grama tiene tamaño dinámico. Esto es muy valioso porque se asemeja mucho al comportamiento que tiene una persona cuando lee un documento de texto, cuando dice, esto me pareció parecido a un tal texto, me parece que se copió de alguien. Este método, la verdad que es sencillo, pero ya vamos a ver más adelante que los resultados son prometedores. El primer enfoque de detección es la detección explícita de plagio. En la detección explícita de plagio proponemos dos modelos clasificadores. Uno es Support Vector Machine, máquina de vectores de soporte, y el otro es Naive-Bayes, también conocido como clasificador bayesiano ingenuo. La elección del corpus de entrenamiento, como sabemos los modelos de Machine Learning requieren previamente ser entrenados, nosotros elegimos como corpus de entrenamiento el corpus Webis CPC-11. Es un corpus publicado en el año 2011 que contiene 7.859 textos en inglés. Cada texto tiene 3 archivos, está representado por 3 archivos. Un archivo original que contiene el texto original, un archivo paraphrase que es el que contiene el plagio, y un archivo metadata que contiene información sobre quién fue el autor del plagio, cuánto tiempo llevó a realizarse el plagio. Programamos un script que se llama Corpus Purging, que lo que hace básicamente es eliminar del corpus aquellos pares de archivo original y paraphrase vacíos. Porque nos dimos cuenta cuando estábamos realizando la tesis, bueno, que habían algunos archivos que estaban vacíos y que eso pueden afectar o sesgar en la clasificación o en la detección de plagio. Se eliminan los archivos metadata porque no son necesarios y se obtiene un conjunto de archivos de texto limpios. Posteriormente, el siguiente paso es la generación del conjunto de datos de entrenamiento, conocido como dataset. Lo primero es definir las variables predictoras, que en este caso son las métricas de similitud de texto Jacquard, dis, cosine, back. Y como variable objetivo, una variable binaria que adopta un valor u otro, dependiendo si se trata de un caso de plagio o no. Acá hay un esquema donde se describe cómo es este proceso de generación del conjunto de datos de entrenamiento. Cómo se lleva de un conjunto de archivos de textos aislados, sueltos, a un conjunto de datos de entrenamiento en formato CSV. Para cada par de archivo original y paraphrase, se eliminan los saltos de líneas, espacios adicionales, números, caracteres especiales que no son útiles para la detección de plagio. Se obtienen los gramas, se eliminan las palabras de parada de los gramas también porque no son útiles, se tokenizan los gramas, se obtienen las raíces de los tokens, que explicó mi compañero hace un momento aplicando el proceso de stemming, se calculan las métricas de similitud entre cada grama de original con cada grama de paraphrase, y se obtienen las métricas globales a nivel de documento. Una vez obtenidas las métricas, se procede a determinar cuál va a ser la variable objetivo. 0 indica no plagio, 1 indica plagio. Ahí tenemos, bueno, el ejemplo del conjunto de datos de entrenamiento, cómo queda. Tenemos las variables predictoras, Jacquard, dis, cosine y back, y la variable objetivo, plagiario.
Una vez obtenido el conjunto de datos de entrenamiento, una buena práctica, muy utilizada en la literatura también, lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, es eliminar aquellos outliers o valores atípicos. Nosotros consideramos valor atípico aquel que cumple algunas de estas dos restricciones. De Q sub 1 y Q sub 3 son el primer y tercer cuartil. E IQR es el rango intercuartílico. Es suficiente con que algunas de las métricas de similitud cumpla algunas de estas dos restricciones para que sean eliminada la muestra completa del dataset. Después de eliminar los outliers, la distribución de los casos de plagio y no plagio es la que se muestra en la gráfica. Posteriormente, se procede a seleccionar las características future relevantes. Esto es básicamente seleccionar a ver cuáles son las características que me aportan realmente información en la detección de plagio. Para eso se hace lo que se conoce como scoring. ¿Sí? Se le da una puntuación a cada característica. ¿Cómo se le da esta puntuación? Se realiza a través de un análisis de varianza del valor estadístico F. Es también un método de puntuación muy conocido en la literatura, que se le encuentra en los libros de inglés como ANOVA F-value. Bueno, acá tenemos cómo clasifica, ¿no?, cada variable predictora. Haciendo pruebas hemos notado que agregar más variables predictoras no implicaban una disminución en el error, pero claro, sí implican un aumento en el tiempo de cómputo. Entonces vimos que era suficiente considerar la primera variable predictora, es decir, la métrica coseno similitud, que es una métrica muy, muy buena también. El modelo Naive-Bayes, que es uno de los modelos que nosotros proponemos, clasificadores que proponemos, es un modelo que es muy simple, se basa en el teorema de Bayes, que es uno de los temas que se ve, ¿no?, en probabilidad, uno de los primeros temas, que está, bueno, es muy sencillo, se basa, digamos, en la expresión esta que tenemos acá, es una probabilidad condicional, internamente utiliza esta expresión. Se dice ingenuo, porque se supone que las variables predictoras son mutuamente independientes, lo cual es cierto, porque una métrica de similitud, su valor no depende de las otras métricas. El único hiperparámetro de ajuste que tiene este modelo es el hiperparámetro de suavizado. El valor óptimo de estos hiperparámetros, en general, los hiperparámetros se determina de manera experimental. Nosotros fuimos probando diferentes valores para este hiperparámetro y fuimos eligiendo el adecuado. Bueno, ahí se muestra en la tabla, donde vemos que para diferentes valores no implican una disminución del error, por lo tanto un valor de 0,1 es el que se adopta. El otro clasificador propuesto es Software Vector Machine. La esencia de esta técnica es muy sencilla. La idea es encontrar un hiperplano separador, un hiperplano óptimo, como se muestra acá en la gráfica, de tal manera que el margen de separación, el canal de separación, sea lo máximo posible entre los conjuntos de puntos azules y rojos. Esto se resuelve internamente, matemáticamente, como un problema de optimización. Acá tenemos la expresión, donde se busca maximizar el margen y minimizar el número de errores en la clasificación. El único hiperparámetro que tiene este modelo es el hiperparámetro 6, que se lo conoce como costo, también lo van a conocer como penalización en algunos libros. Generalmente un valor de C pequeño suele obtener los mejores resultados, porque tiene mayor capacidad de generalización el modelo. Valores muy altos de C implica que el modelo memoriza los datos de entrenamiento, es decir, realiza perfectamente la predicción de los datos de entrenamiento, pero cuando se le pasan nuevos datos, ahí es donde empieza a equivocarse en todo, no les pega ni una. Después, bueno, lo que estaba explicando, que nosotros utilizamos un kernel lineal, el único hiperparámetro de regularización es C. Bueno, vamos probando diferentes valores, lo mismo, adoptamos un valor de 1, menor,
Una vez que ya obtenemos los dos modelos, el clasificador bayesiano y el clasificador SVM, se procede a realizar la validación cruzada para comprobar el rendimiento, la performance de los modelos. Para ello utilizamos la técnica de validación cruzada de K iteraciones, conocida en inglés como K-fold cross validation. Esta técnica, bueno, permite comprobar si un modelo sufre de overfitting, sobreajuste o underfitting. En la aplicación se utiliza un valor de K igual a 10, también un valor recomendado, donde en cada iteración K sub i se entrena y se valida el modelo con un subconjunto diferente. Es decir, que en cada iteración vamos a tener un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de validación diferente. Se calculan algunas métricas de performance. Para ambos modelos el error fue del 0%. Bueno, ahí mostramos algunos gráficos, la matriz de confusión, la curva ROC, también para el modelo Naibayas. ¿Sí? Básicamente alcanzó una puntuación perfecta. Y bueno, ahora mi compañero va a explicar la parte de detección intrínseca de plagio. Bueno, a continuación voy a presentar lo que es la detección intrínseca. En un principio nosotros pensamos en este método, porque lo que nosotros queremos es plantear un método que reduzca el espacio de búsqueda. El objetivo de este paso es identificar de manera efectiva qué fragmentos del documento sospechoso son potenciales casos de plagio. En el plagio intrínseco no podemos decir que un determinado fragmento es plagio. ¿Por qué? Porque no estamos comparando con otro documento. Sí podemos decir que es un potencial caso de plagio. Entonces nosotros queremos presentar este método que consiste en detectar anomalías en el estilo de escritura de un documento dado. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos un documento de texto, a ese documento de texto lo leemos en una variable o lo que fuere, lo segmentamos, lo preprocesamos, construimos el vector de características, aplicamos un algoritmo de agrupamiento, en este caso que utilizamos DBSSCAM, y ese algoritmo tiene que identificar qué fragmentos de ese documento se desvían del resto, y se lo cataloga o etiqueta como potenciales casos de plagio. Bueno, a continuación, digamos, para llegar a este método, nosotros primeramente hicimos lo que se denomina análisis exploratorio. Se utilizó el corpus PAN-PC 2011, que es de la competencia internacional del plagio, y que fue desarrollado por miembros del laboratorio CLEF. Este corpus tiene 4.753 documentos que se encuentran codificados en UTF-8, en formato .txt, y también tiene 4.753 documentos en formato XML asociados a cada uno de los documentos de texto, en el cual se lo guarda en un formato adecuado. ¿Qué es lo que dice este documento? Nos guarda el tipo de plagio que hay, nos dice cuál es la posición en cuanto a carácter del plagio y cuál es su longitud. Esto nos sirve a nosotros para después comparar con el script perfectmeasure.py que nos provee la competencia internacional de plagio y ver cuáles son las métricas a nivel global. Bien, voy a hacer la descripción del dataset. Según lo que nos provee este laboratorio, nos dice que el 50% de los documentos están plagiados y el 50% está libre de plagio. Luego la otra distribución es la siguiente, que es de acuerdo a la longitud. Tenemos un 50% de documentos pequeños, de 1 a 10 páginas. Tenemos un 35% de documentos de nivel medio, que es de 10 a 100 páginas. Y luego tenemos un 15% de documentos grandes, muy grandes, de entre 100 a 1000 páginas. Bien, para realizar el análisis exploratorio se codificaron 4 scripts escritos en Python. ¿Qué es lo que hacen estos scripts? Básicamente lo que hacen es leer los documentos de texto, o sea, son 4.753 documentos de texto, y cada uno de esos textos es almacenado en una variable. Es decir, que tenemos 4.753 variables que tienen los textos que corresponden a esos puntos .txt. Entonces, a cada una de esas variables con texto almacenado, se le eliminan los caracteres numéricos, las URL, todo tipo de referencia bibliográfica, con sus correspondientes corchetes y paréntesis, y ese corpus limpio es almacenado en otra carpeta distinta a la original. Luego que ya tenemos todo eso, se construye un vector de características de cada texto almacenado en cada variable, porque nosotros queremos saber cuáles son las características más fundamentales de este enfoque. Finalmente, una vez que construimos el vector de características, eso es llevado a un formato CSV, que luego nos permite leer en una variable,
Y cabe destacar que se realizó la segmentación por párrafo en esta tarea y se aplicó la normalización min-max-scaler que nos provee Python con la librería sklearn. Como pueden ver en pantalla, podemos ver que los valores oscilan entre -1 y 1. Tenemos el índice de facilidad de lectura, el número medio de palabras, el número de sílabas, el número de letras, el número de signos de puntuación, el type token. El type token es el número único de palabras dividido en número total de palabras. Y luego tenemos las palabras de función, que va a ser el número medio de palabras de función en el texto. Bien, luego que nosotros llevamos todo esto a un formato adecuado, se aplica el criterio de la varianza, que también es otro concepto muy utilizado en lo que es probabilidad estadística, que lo utilizamos un montón. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice este criterio? Nosotros aplicamos este criterio de la varianza a cada variable en particular, porque este criterio nos dice a nosotros que cuanto mayor variación tiene una variable, esta tiene mayor información. Y al tener mayor información, difiere más. Y al diferir más, nosotros podemos tener una mejor variación estilística en nuestro enfoque. Por eso elegimos este método que se llama Variance Thresholding. Después de haber realizado todos los experimentos apropiados, llegamos a la conclusión que las características más relevantes de todas las presentadas son el índice de facilidad de lectura y el Type Token Ratio, que es el número de palabras únicas dividido el número total de palabras. Bien, ¿cuál es el modelo propuesto? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? El problema a resolver es el siguiente. Teníamos un problema, dado un texto sospechoso S, segmentados en porciones S sub 1, S sub 2, S sub n, debemos encontrar aquellos fragmentos S sub k que posean una variación significativa respecto a los demás segmentos y etiquetarlos como potenciales casos de plagio. En términos generales, primeramente se debe caracterizar el estilo de escritura de cada fragmento S sub k, y luego se utiliza un algoritmo de agrupamiento, en este caso es DBSSCAN, para identificar aquellos pasajes que difieran del estilo global. Básicamente, tenemos un documento TXT, lo leemos, lo preprocesamos, lo segmentamos, extraemos las características, realizamos la normalización de características entre -1 y 1, aplicamos el algoritmo DBSSCAN con la distancia del coseno. ¿Por qué la distancia? Ustedes preguntarán, ¿por qué la distancia del coseno? Bien, porque la normalización de características varía entre -1 y 1. La distancia del coseno trabaja con esos valores. Y este mismo algoritmo DBSSCAN nos provee a nosotros las anomalías y en consecuencia los fragmentos sospechosos. Básicamente el algoritmo, ¿qué es lo que hace? El algoritmo hace lo siguiente: en un vector X almacenamos el vector de característica de cada uno de los fragmentos, luego declaramos otro vector X sub C, donde nosotros lo declaramos como nulo, donde vamos a guardar lo que se denomina punto central, que cumplan la condición de densidad. Entonces, por cada variable X sub I en X, iniciamos un contador en 0. Luego iniciamos otro bucle. Por cada variable X sub J distinta a X sub I en el conjunto X, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos una lista de sub IJ, donde se van a guardar las distancias, y vamos almacenando las distancias, la distancia del coseno entre X sub I y X sub J. Y esa distancia es guardada en la lista de sub IJ. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Después que tenemos esa lista totalmente almacenada, vamos a hacer el siguiente chequeo. Si esa distancia es menor que epsilon, que es el radio máximo que se puede tener, aumentamos el contador. Después DBSSCAN nos provee otro hiperparámetro que es min point. Si supera min points, es decir, supera la condición de densidad, ese punto X sub I se etiqueta como punto central. Eso significa que lo aumentamos al conjunto X sub C. En caso contrario se lo etiqueta como una anomalía, es decir, como un caso atípico y en consecuencia un potencial caso de plagio. Luego, al último, como ya dijimos anteriormente, si X sub C es distinto de nulo, conectamos todos los puntos que están dentro de ese vector, se cumple con la adición de densidad y se forma un nuevo clúster. Y como dijimos anteriormente, todo lo que son anomalías se imprimen como anomalías. Bien, nosotros configuramos dos experimentos. En el experimento A se utiliza la segmentación propuesta en el presente trabajo, y en el experimento B se utiliza la segmentación por párrafos. Tanto en el experimento A como en el experimento B se fijaron los parámetros epsilon y min points, con min points igual a 4 y epsilon en un valor adecuado, que sería 0,085. Bien, a continuación voy a mostrar los resultados de este enfoque. Como podrán ver aquí en los resultados, experimentalmente se determina que los valores óptimos de los hiperparámetros que anteriormente dije, que son min points y epsilon para DBSSCAN, son min point igual a 4 y epsilon igual a 0,0222 con valores normalizados entre -1 y 1.
Acá la métrica global que nos dice qué tan bueno es nuestro algoritmo es lo que se denomina overall o Plash Detect. En este caso, vamos a ver que en la tabla 5.1, con min points igual a 4 y un epsilon de 0,0222, tenemos un rendimiento global de 0,0934. Si comparamos con los resultados de abajo, podemos decir que nuestro método de segmentación es doblemente, casi doblemente mejor que la segmentación por párrafos. Si nosotros comparamos el resultado que obtuvimos con los resultados, digamos, que se han presentado en la competencia internacional de plagio en el año 2011 en un congreso de Europa, nosotros nos ubicaríamos en tercer lugar, porque podemos ver que el rendimiento global de ese es 0,0841, y nosotros teníamos 0,0934, pero nosotros tenemos una baja cobertura. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro algoritmo? Tenemos una falencia en nuestro algoritmo. La falencia de nuestro algoritmo es que muchas veces no detecta como fragmentos sospechosos aquellos que sí lo son. En consecuencia, aumentan los falsos negativos, y en consecuencia, disminuye lo que se denomina el recall. Por eso no obtuvimos un mayor overall. Bien, voy a empezar a explicar cómo se fue construyendo el prototipo, y en un primer momento tuvimos que elegir un motor de base de datos. Claramente tendría que ser un motor de base de datos no SQL. Teníamos varias variantes: Arango Database, Mongo y Neo4j. Nosotros nos decantamos por Arango Database porque es una base de datos multimodelo que admite 3 modelos de datos: clave, valor, documentos y grafos, con un lenguaje de consulta unificado denominado AQL. Nosotros elegimos el modelo de datos documental, es decir, que los artículos científicos se guardan, toda la información de cada artículo científico se guarda en un documento. La recolección de los artículos científicos se realiza a través de un proceso de web scraping, justamente porque no hay un repositorio de artículos científicos que esté en un formato de documentos de texto, .txt. Entonces nosotros tuvimos que programar un script para que extraiga los archivos PDF y también extraiga el contenido y lo lleve a un TXT. El proceso de scrapping se lleva a cabo en la siguiente etapa. Primero se determina la URL base, que en este caso es la URL del repositorio de la Universidad Nacional de La Plata. Se le pasan los parámetros. El script tiene 4 parámetros. 4 parámetros se le pasan destination patch, que es la ruta absoluta local donde se van a guardar los PDF y los .txt, el nombre de los eventos de los cuales estamos interesados, el año de los eventos y la categoría que estamos interesados en extraer, que en este caso nosotros nos enfocamos en artículos de ciencia de la computación. Para cada artículo científico se generan las URLs relativas, donde se encuentran almacenados, y el script empieza el proceso de extracción del PDF y del archivo TXT. Básicamente nosotros recolectamos 50 artículos del año 2018 del evento WIC, 25 artículos años 2012 y 2013 de CASIC, y 25 artículos años de 2019 y 2020 del evento TEIET. Una vez que nosotros tenemos los documentos de texto, los .txt, nosotros tenemos que procesarlos manualmente. ¿El por qué tenemos que procesarlos manualmente? Es porque, bueno, no todos los papers siguen un formato, es variante, entonces se dificulta, es prácticamente imposible desarrollar un script que haga toda esa tarea de manera automatizada. En ese procesamiento manual nosotros teníamos que eliminar las ecuaciones matemáticas, los títulos de imágenes, los títulos de tablas, las referencias bibliográficas, o cualquier otro contenido que resulte relevante en la detección de plagio. Solo se deja el título, los autores y el contenido en sí del artículo científico. Cada documento, una vez que ya están procesados, se coloca en una carpeta, ¿sí? Y después se ejecuta otro script que se encarga de cargar esos documentos de texto en la base de datos. Acá, por ejemplo, se muestra una imagen, cómo se guarda el artículo científico en la base de datos. El título del artículo científico, los autores del artículo científico, y en content, que es el contenido, no se guarda el texto en sí del artículo, sino que se guardan los gramas, que ya explicamos anteriormente.
Bien, a continuación voy a decir el framework que utilizamos para la aplicación web. Tanto yo como mi compañero hemos codificado los scripts en Python, los Jupyter Notebook experimento también en Python. Entonces nos pareció una muy buena idea utilizar Django, que también está escrito en Python, que es un lenguaje bastante accesible y sabíamos que la implementación iba a ser rápida. El front-end. Bien, la implementación del front-end se ha realizado con JavaScript puro, y para la construcción de interfaz gráfica se utilizó el framework de CSS, Bootstrap, en realidad en su versión 4.5.0. La aplicación web se compone de 3 pantallas, que sería la pantalla principal, la pantalla de procesamiento y la pantalla de resultados. En la pantalla principal debemos introducir el texto sospechoso, que es un campo obligatorio. Podemos, como no, decir si queremos utilizar el plagio intrínseco. Podemos elegir un clasificador que puede ser Naive Bayes o SVM, y podemos elegir el idioma, español o inglés. Eso va a depender de en qué idioma esté el texto. Obviamente, si el texto está en español, vamos a poner español. Si el texto está en inglés, vamos a poner en inglés. Luego tenemos la pantalla de procesamiento. La pantalla de procesamiento es administrada a través de WebSockets. Esta WebSockets es una tecnología que nos proporciona a nosotros un canal de comunicación bidireccional y full duplex sobre un único socket TCP. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es un punto final que nos permite conectar lo que es la aplicación web con la base de datos, y continuamente se van mandando información. La pantalla de procesamiento informa al usuario en tiempo real de cada etapa en el proceso de análisis de plagio, o sea, cuando va tokenizando, va segmentando, va construyendo el vector de características y luego los resultados. Como dijimos, acá tenemos la pantalla de resultados, que es la última pantalla. Esta ordena en forma decreciente la probabilidad de plagio que hay entre el texto sospechoso que se introdujo en la pantalla principal y cada uno de los documentos que se encuentran en la base de datos que hemos construido para esta presente tesis de grado. Estos resultados muestran el título y los autores del artículo científico. El despliegue de la aplicación se realizó en un servidor virtual de DigitalOcean sobre un sistema operativo Linux en su versión Ubuntu 18.04 LTS, en el cual se instaló Docker y Docker Compose. Ambos, Docker y Docker Compose, permiten el despliegue de aplicaciones en entornos de producción a través de microservicios. La aplicación web se compone de 4 microservicios. Tenemos, por un lado, el Nginx, que es el servidor web de la aplicación. Tenemos el Let's Encrypt, que es la entidad generadora de los certificados SSL, para una comunicación cifrada con el servidor a través del protocolo HTTPS, la aplicación web que nosotros codificamos en Python, Django, y la base de datos, que es el servidor de base de datos de ArangoDB. Luego, si ustedes quieren ver nuestra tesis, tienen que introducir en su navegador https://plugins.dns.org. El funcionamiento interno del prototipo, básicamente, ya lo dejamos bastante claro. Introducimos un texto, seleccionamos un idioma y un modelo de Machine Learning, y cuando apretamos el botón de buscar, el algoritmo, ¿qué es lo que hace el algoritmo de implementación? Se fija, ¿chequeaste plagio intrínseco? Sí. Si lo chequeaste, segmentamos y construimos el vector de características de acuerdo a cómo lo quiere el plagio intrínseco. Y luego aplicamos el algoritmo de plagio intrínseco. Imprimimos los fragmentos sospechosos, los guardamos en un formato adecuado y se procesan para que el algoritmo de plagio explícito luego muestre los resultados. Y solamente ahí se buscan los fragmentos que han sido sospechosos, no todo el texto que se ha introducido. En caso contrario, si no se chequeó plagio intrínseco, se segmenta y se construye el vector de características de acuerdo a cómo lo quiere el plagio explícito, porque están programados de diferente manera y de diferente forma de introducir el vector de características. Y como dijimos después, tenemos la parte de resultados. Bien, ahora voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación del prototipo, cómo funciona. Por cuestiones de tiempo, vamos a presentar los ejemplos más complejos, que son los dos últimos, el 3 y el 4. ¿Sí? Voy a cerrar un ratito la diapositiva. ¿Sí? En este caso voy a pegar un texto que es la combinación de dos artículos científicos. Un fragmento del artículo está almacenado en la base de datos. ¿Sí? En este caso estamos introduciendo un texto que tiene más de 5.000 caracteres. Es un requisito si se quiere realizar un plagio, si se quiere habilitar el análisis de plagio intrínseco. Seleccionamos el clasificador Naive Bayes, y bueno, el idioma español, porque es un texto que está escrito en español.
Y acá tenemos los resultados, ¿sí? En este caso, bueno, acá en el botón sospechoso se pueden ver los fragmentos posibles sospechosos de plagio. Y acá, bueno, acá aparece listado, ¿sí? Ordenado en orden decreciente de los artículos con la probabilidad de plagio. Ahora voy a introducir un texto. El ejemplo 3. El ejemplo 4, perdón. Para ver cómo funciona el análisis, la detección de plagio explícito. Vamos a elegir el clasificador Naive-Bayes. Tengo que deshabilitar el plagio intrínseco, porque no se puede. Y acá muestra, por ejemplo, la probabilidad de plagio, muestra que este artículo, ¿sí? De título Propuesta de métricas, tiene una probabilidad de plagio del 34,79%. Ese con el modelo Naive-Bayes. Si nosotros cambiamos al modelo Support Vector Machine, la probabilidad es del 40,48%, y es importante notar cómo está coloreado de color rojo, indicándonos de que bueno, es un caso de plagio, con una probabilidad bastante alta. Bueno, y después aparecen los demás artículos, bueno, que ya directamente no son considerados como plagio porque tienen una probabilidad muy baja. Ahí se puede notar la diferencia, ¿no?, entre ambos modelos. SVM es ligeramente mejor que Naive-Bayes. Sí, lo vuelvo a la diapositiva. Y mi compañero da las conclusiones. Bien, ahora voy a hablar sobre las conclusiones y trabajos futuros. Nosotros para el plagio intrínseco concluimos que un valor de epsilon igual a 0,222 y un mean points igual a 4 son los valores deseables para los hiperparámetros del algoritmo no supervisado denominado DBSSCAM, ya que alcanza la mayor performance con 0,0934. Hay algo que queremos resaltar mucho en este trabajo, es que el método de segmentación grama de palabra de parada n mejora la detección de plagio en comparación con la segmentación por párrafo o sentencias, aunque el tiempo de cómputo es mayor. O sea, sacrificamos un poco de tiempo de cómputo para tener una mayor precisión. Y cuánto mejor, ¿no? El método de segmentación propuesto, o sea, el grama de palabra de parada n, elimina los falsos positivos que se daban en la detección explícita cuando se utilizaba la técnica de segmentación por sentencia. Porque primeramente cuando probábamos el prototipo teníamos el problema de que había muchos falsos positivos, porque digamos el método de segmentación parece que no era el adecuado. De ahí surgió la idea de construir un método de segmentación propio, que es el grama de palabra de parada n. Luego concluimos que la limpieza y en realidad el procesamiento de los textos juega un papel importante, dado que cómo se lo realice, esto influye notablemente en el rendimiento final de los algoritmos propuestos, porque de acuerdo a cómo nosotros limpiábamos los textos, obteníamos mayor o menor performance. Por eso es importante saber cuál es el dominio de la aplicación. Luego, podemos decir que los resultados son prometedores, ya que el prototipo es capaz de detectar varios casos probables de plagio, debido a que es capaz de identificar con un alto grado de exactitud el estilo de escritura de un autor en particular. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, con mi compañero hemos hecho la prueba de que habían dos papers que tenían un autor en común. Nosotros habíamos introducido una frase que esa persona normalmente suele escribir en los papers. La colocamos en el prototipo, y cuando hicimos la prueba, vimos que decía que era un fragmento sospechoso de plagio, y veíamos que tenían el autor en común, y era porque esa persona había escrito ese segmento. Entonces, ahí ya teníamos un posible caso de plagio. Bien, los objetivos planteados al principio del proyecto se cumplieron todos. La verdad que estamos satisfechos con el trabajo que realizamos, ¿sí? Y se muestran los objetivos planteados. Y como trabajo futuro, por ejemplo, en la detección de plagio intrínseco, si alguien quiere seguir con esta línea de investigación, puede evaluar otras métricas estilísticas en la detección intrínseca de plagio, ya que no hemos utilizado todas,
También se puede investigar y experimentar con otros algoritmos de agrupamiento, porque hemos utilizado DBSSCAM, también hemos utilizado otros dos, pero que no habían tenido los resultados que esperábamos y lo habíamos dejado de lado. Entonces optamos por DBSSCAM, o desarrollar un algoritmo de agrupamiento propio, que ya sería un tema de tesis doctoral. Y por el otro lado, digamos, con el plagio explícito, deberíamos probar un método de detección explícita propuesto con conjunto de datos del otro congreso, del PAN-PC, y evaluarlo con el script per measure provisto por la competencia internacional de plagio, que se lleva cada año en el continente europeo. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas. Ricardo, Pablo, antes de preguntar, quiero felicitarlos, el trabajo muy bien presentado y desarrollado, incluso atendieron algunas observaciones que en el pasado hicimos cuando comenzaron. Bueno, mi pregunta es, ¿cuán dependiente es del dominio? ¿A qué se refiere cuán dependiente es del dominio y cuál método? El trabajo, digamos, o sea, está centrado con algunas cuestiones para ciencia de la computación. Supongamos que me paso a historia. ¿Debería cambiar parámetros? No, es independiente del dominio. Digamos, básicamente nosotros lo hicimos para que sea orientado a ciencia de la computación, trabajamos con ese tipo de papers, pero tranquilamente, digamos, como nosotros elegimos métricas independientes del dominio, que son, digamos, partes léxicas, por así decirlo, entonces va evaluando de la misma manera para cualquier dominio de aplicación, ya sea ciencia de la computación, policial, etc. Esto se podría extender, digamos, no solamente a los artículos científicos, sino a otro tipo de documentos, como por ejemplo la propia tesis, ¿por qué no? Bien. Sí, yo había ido haciendo anotaciones, pero a medida que pusieron, se resolvieron, así que por mí, los dejo a ver, Ariel o Federico. Bien, chicos. No, Ariel, anda vos. Dale. Sí, así te dejamos las preguntas más grosas a vos. No, para nada. No, yo también los felicito antes de hacer una pregunta que tengo ahí. Los felicito porque, bueno, sobre todo porque pudieron plasmar algo que el ingeniero Tento le estaba comentando al principio, era de también cuando encaran un trabajo, saber definir el alcance del mismo, porque a veces cuando se embarca además a algo muy grande, después uno puede perder el rumbo y no saber para dónde disparar, y por ejemplo un proyecto tan interesante como este podría seguir desarrollándose y quizás hubieran demorado más en obtener resultados, ¿no? Era algo que le habíamos comentado en su momento. Entre preguntas, voy a elegir una de las que tenía anotado. Dijeron que en el proceso, después de aplicar el web scraping y obtener los archivos, ¿sí? Y antes de guardarlos en la base de datos, ¿no? SQL como grams, ustedes tenían que realizar una limpieza a mano. Y ese proceso, evidentemente debe ser bastante pesado, digamos. Y ustedes, ¿cómo lo ven factible o cómo se podría mejorar? O ¿qué opinión tienen ustedes de eso? Porque evidentemente eso en su trabajo personal, en este proyecto debe haber sido tremendo, pero imagínense que si nosotros queremos utilizarlo, por ejemplo, para proyectos de acá a unos años y que tengamos muchísimos proyectos y elaboremos esta base de datos de artículos científicos, habría que definir un mecanismo para facilitar esta limpieza que actualmente la realizan a mano. ¿Qué propondrían ustedes? La solución es muy sencilla, es empezar, digamos, el momento de elaborar los artículos científicos, utilizar LaTeX. ¿Por qué? Porque LaTeX etiqueta cada sección del documento. Entonces, al estar etiquetado cada sección del contenido, nosotros podemos programar ya un script para que vaya eliminando aquellas etiquetas, por ejemplo, las imágenes, y las va eliminando de manera automática. Algo así equivalente como, por ejemplo, las etiquetas HTML en el lenguaje HTML, que, por ejemplo, cada contenido está etiquetado. Entonces, si los trabajos, los artículos científicos se escribieran en LaTeX,
eliminar las imágenes, los títulos, todo eso sería más fácil. ¿Por qué? Porque están etiquetados. Sí, básicamente lo que yo quería agregar es que básicamente, digamos, los congresos tienen diferentes formas, digamos, de formato cuando no están en látex. Entonces, digamos, yo lo considero un problema NP very hard. Digamos, si queremos codificar un script que sea muy genérico para todos los congresos. Entonces, nos iba a llevar muchísimo tiempo encontrar una metodología que nos permita a nosotros satisfacer toda la subida de papers. Y como quedaba fuera del alcance, porque básicamente, digamos, no entraba en lo que era Machine Learning, digamos, lo dejamos así. Gracias. O sea, Bien. si los documentos, por ejemplo, se estandarizaran en una escritura, por ejemplo, en látex, ¿ustedes creen que se podría automatizar esa limpieza? Claro, porque cada contenido está etiquetado. O sea, internamente, si bien nosotros, el que lo lee, no las ve esas etiquetas, por debajo cada sección del contenido está etiquetado. Entonces, por ejemplo, cuando uno inserta una imagen, por debajo hay una etiqueta que dice, esta es una imagen. Otra pregunta que me resultó interesante para que ustedes como que justifiquen, digamos, cuando elaboraron la validación hicieron la comprobación del método de ustedes, dicen que lo compararon con el método de párrafos. Sí. ¿Por qué eligieron ese método y no otro? Digamos, porque la literatura básicamente te dice que, digamos, por ejemplo, si vos tenés un segmento de la misma longitud, la performance va a ser muy baja. Y dicen que en muchos trabajos la segmentación por sentencia y por párrafos es medianamente buena, pero nosotros habíamos tenido el problema en el otro enfoque, que la segmentación por sentencia tenía muchos falsos positivos. Entonces dijimos, bueno, nos inclinamos por el párrafo. Entonces comparamos el párrafo con el método propuesto por nosotros. Justamente porque la sentencia nos daba muchos falsos positivos, fue que dijimos, bueno, llegó el momento de crear algo propio, así hacemos un aporte, digamos, bastante bueno para nuestra tesis. Y yo dije, bueno, eso fue la comparación. Y ahí salió entonces la idea de que elaboren el método propio. Sí, Claro, exactamente. porque las otras segmentaciones son estáticas. La de nosotros es dinámica. Va cambiando según con la cantidad de palabras de parado. Gracias. No tengo otra pregunta. Bueno. Bien. Ahora pregunto yo. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, felicidades, muchachos. Fue un muy buen trabajo, muy bien hecho. Abordaron muchas áreas y sobre todo varias de las áreas o líneas de investigación en las que yo estoy inserto, así que lo entendí bastante, me gustó mucho, ¿sí? Así que por ese lado, muy buen trabajo y bueno, qué alegría que ya hayan terminado y estén ya, bueno, ya ni siquiera ni a un pasito, ya está, ¿sí? Un par de consultas, más que nada, ¿sí? Sobre todo en el ejemplo que habías mencionado al último, Pablo, Sí. y donde hablabas de que habías hecho un ejemplo, ¿sí? Habías introducido un ejemplo en el prototipo, y que tenían este autor en común, donde este autor había escrito ese párrafo y lo detectaba como posible caso de plagio, sí. De plagio, sí. Sí, supongamos, ¿viste? Es decir, el prototipo lo detecta, pero si ese párrafo que escribió el autor, ese mismo autor en común, está perfectamente o correctamente referenciado, ¿sí? ¿Cómo hacer? Es decir, bien, pues yo el voy a prototipo dar... debe demostrarte que está hecha la referencia. Y si eliminas bien. la referencia, ¿viste? Cuando vos hacías la limpieza, eliminas la referencia a la cita, ¿cómo lo resolves ahí? Bien, ahora justo hay una tesis doctoral que explica esto, que es una tesis doctoral de un chango de Valencia, que es Barrón Cedeño, que dice que el plagio por referencia es imposible de detectar prácticamente, entonces no lo abordamos. Ahí, digamos, es como decimos, toda herramienta de inteligencia artificial nunca va a suplantar a un humano en sí. O sea, esto es una herramienta, digamos, que permite facilitar el trabajo,
Entonces, ¿cuál sería el trabajo aquí? Bueno, si vos ves, digamos, que lo referenció bien, ahí ya tiene que entrar un experto lingüístico, digamos, un par evaluador de ciencia de la computación, en este caso, para lo que está dirigido, y tiene que tener la potestad de poder ver, digamos, a ver, tengo este documento, tengo este, tiene, digamos, este texto, es igual a este, o la paráfrasis es casi la misma. Pero yo digo, lo referenció bien, entonces no es plagio. O sea, por más que el detector diga que es plagio, digamos, la persona, el experto lingüístico, o si no, la persona que va a corregir el paper va a decir, no, está bien referenciado, no es plagio. En cambio, si no estaría referenciado, es como puede decir, Chango, ¿de dónde sacaste esto? Digamos. Claro, bien, 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 bien. Bueno, bien. Otra cuestión, ahí con lo que había preguntado Julio, ¿sí? O sea, para los dos, para los dos. Julio había preguntado si el modelo que ustedes habían implementado era independiente del dominio o del contexto, ¿sí? Vos también hablabas de que se detectaban ciertos estilos de escritura para poder detectar estos casos sospechosos de plagio. Pero ese estilo, a veces, ese estilo de escritura o demás está muy relacionado al contexto o al área de estudio. O sea, porque vos dijiste que eran independientes, ¿sí? O sea, que podía aplicar tranquilamente el mismo modelo con los mismos hiperparámetros ya configurados, porque ustedes ya investigaron, ya encontraron el valor adecuado, pero llevar eso a otro ámbito, a otra área de conocimiento donde el estilo de escritura es distinto al donde ustedes configuraron y integraron el modelo. ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente es independiente del contexto teniendo en cuenta lo que vos mencionabas sobre el estilo de escritura? Sí, es independiente, digamos, porque nosotros estamos trabajando con la parte léxica, no estamos trabajando con parte semántica ni sintáctica en sí, estamos trabajando con toda la parte léxica. Por ejemplo, ahora estamos hablando de ciencia de la computación, normalmente eso no son papers tan largos. Por ejemplo, te digo, si nosotros hablamos de poesía, por ejemplo, podemos ir a la poesía, que no es un paper, podemos ver poesías, las poesías van a tener un mismo formato, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que tenemos 5 párrafos, ¿viste? De poesías. Y un párrafo, digamos, ponerle, a ver, yo soy Ricardo Pérez, tengo ganas de copiar, ya se me acabaron las ideas para escribir el último párrafo, voy a ver algo en internet, lo copio, lo pego, y capaz que no tiene, digamos, la misma forma de escribir, no tiene los mismos signos de puntuación, porque, por ejemplo, a ver, Ricardo tiene una forma de escribir propia y yo tengo otra, ¿sí? Entonces quizás, digamos, los primeros 4 párrafos tienen muchas comas, porque a mí me gusta escribir con muchas comas, o sea, me gusta hacer esas pausas, y a Ricardo no. Entonces yo copio algo de Ricardo, se lo copio, lo pongo, y me olvido de poner esas comas. Entonces va a ser independiente del dominio, porque ahí ya va a haber digamos, una feature, una característica que me va a diferir. También puede ser en las palabras que usamos, porque indistintamente, por ejemplo, yo capaz que digo no obstante, pero Ricardo dice pero. También ahí ya son cuestiones, digamos, que son, ¿cómo te puedo decir?, independientes del dominio. Sea cual fuere, se puede aplicar. Ahí en la tesis habíamos explicado que esto puede ser extendible para proyectos políticos, para cualquier otro tipo de textos. O sea, pero justamente como decía el profe Julio y Ariel, digamos, nosotros primero nos queríamos enmarcar en ciencia de la computación, por las dudas no se nos vaya algo muy, muy, muy grande. Claro. Bien, Es que bien, bien, básicamente el estilo de escritura te delata, ¿no? A nosotros nos pasó, digamos, con compañero Pablo, cuando trabajábamos en grupo, y cuando hacíamos trabajos prácticos, nosotros nos dábamos cuenta, decíamos, esto lo escribió Pablo, digamos, Era porque Pablo. tiene claro, hay cierta preferencia sobre palabras, uno se da cuenta, digamos, uno después se da cuenta que, bueno, hay indicadores estilísticos que definen la forma de escritura de cada uno. Bien. Bien, y lo último ya cerramos, ¿sí? Me llamó mucho la atención, ¿sí? Tanto en el trabajo y ahora en la presentación, porque bueno, lo pasaron rápido porque bueno, no había tiempo para más. La matriz de confusión, ¿sí? Esa matriz o sea, me llamó la atención porque es muy perfecta, es decir, Sí. no hay falsos positivos, ¿sí? Por ejemplo. ¿Tienen algo para decirme con respecto a eso? Sí, en realidad no era así la matriz de confusión al principio, pero era porque primero no habíamos eliminado los valores atípicos, los outliers, ¿sí? Y después también
porque considerábamos todo el corpus. No sé si se acuerda que al principio comentaba de que en el corpus había archivos de textos que estaban vacíos, una Sí. cosa rara, digamos, en ese corpus. En realidad no era así. Bueno, después cuando nosotros hicimos todo ese procesamiento, de eliminar los hablayos, de seleccionar las características relevantes, ya la matriz de confusión, bueno, cambió a lo que presentamos. Y yo Y también tengo algo para aportar en ese sentido, y que viene por otro lado, digamos. Vos decís que la materia de confusión, pasa que cuando nosotros generamos, digamos, el corpus, cuando Ricardo justo explicó esa parte, nosotros íbamos generando el documento original con su correspondiente paraphrase. Eso era uno. Después teníamos el mismo original con otro aleatorio paraphrase distinto. Entonces te generaba un caso de plagio y un caso de no plagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace intrínsecamente el algoritmo en sí? El algoritmo empieza a identificar, o sea, mirá, acá tiene palabras con paráfrasis, porque digamos, esto está muy bueno porque te identifica paráfrasis. Por ejemplo, Ricardo capaz que me quiere copiar y hace pasa lo que está en voz activa a voz pasiva. El algoritmo es capaz de detectar esas cosas porque nosotros trabajamos con la bolsa de palabras. Es decir, imaginemos una bolsa donde introducimos las palabras, es decir, no importa el orden. Entonces, digamos, por eso justamente, con ayuda de eso y el método de segmentación que creamos, es que, digamos, llegamos a esa puntuación. Por eso, hay una cosa más que quiero decir, tendríamos que evaluar este mismo algoritmo con el algoritmo de detección, ¿viste? El perf measure que te provee la competencia internacional de plagio, porque eso ya es mucho más detallado. Ahí ya capaz que no sea tan perfecta la puntuación, pero con este enfoque que hicimos nosotros sí. Por eso ahí en trabajo futuro dijimos, este mismo algoritmo de plagio explícito podría ser empleado con otro corpus y con el algoritmo perfmeasure.py que te provee la competencia internacional de plagio. Bien, bien. Y lo último, perdón, entonces se me ocurrió algo más. Con la matriz de confusión, es que me acuerdo que había unos valores ahí en cuanto a las clases, ¿sí? Había unos 1500 ejemplos y unos 1100 más o menos, ¿sí? De plagio y no plagio. No tuvieron problema con el desbalance de las clases. No, porque la gráfica, no me acuerdo, que era 47% de plagio y el resto era de no plagio. Bien, bien. Listo. No más preguntas, señores. Perfecto. Bueno, profes, los invito ahora a la sala. Pasan a deliberar la nota allí. Ahora le va a salir en la ventana una invitación a la sala tribunal. Solamente tienen que aceptar y se retiran de acá de la sala principal. Salimos de acá entonces, ¿no? Así es, acepten la invitación. Y después vuelven, profe. Bueno, chicos, entonces esperemos hasta que vuelva el tribunal. Sí, no hay ¿Sí? problema. Digamos. Así que nos relajemos un poquito. Un poco ansioso nada más. Estamos un poquito ansiosos nada más, si no tienen estas caras. Muy buen trabajo, chicos. La verdad que creo que en todas las diapositivas se demuestra el gran trabajo que llevó a hacer toda esta No, sí, tesis. la verdad fue Muchas muy gracias. laborioso. Muchas Sí, gracias. sí. Estoy más tranquilo. Qué bueno. Estuvo muy clara la explicación, me parece. Sí, 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 sí. Sí, La la verdad. presentación estuvo bastante bien. Tratamos de ser breve. Tal vez nos hubiese gustado algunas cosas, digamos, explicarlas más en profundidad. No, pero tuvieron el tiempo justo. Claro, sí. El Ricardo Pérez, el Messi de la programación. Chicos, este es un espacio que pueden aprovechar para mandar saludos, agradecer y también contar las experiencias que han tenido durante todo este tiempo que han desarrollado la tesis. Cuéntenle a sus compañeros, aprovechemos este espacio hasta que venga el tribunal. No sé quién quiere empezar. Ricardo, ¿tenés alguna anécdota para contar? No, yo básicamente no voy, digamos, agradecer principalmente a mi familia, compañeros, amigos,
Y bueno, la experiencia que pasamos con Pablo fue del principio. Ya nos conocemos, digamos, de varios trabajos prácticos. Ya hemos tenido con otros compañeros también. Es fundamental, ¿no? Formar un grupo de estudio y de compañeros, ¿no? Porque uno se va ayudando, entre todos nos vamos ayudando. Bien, yo quiero agradecer a mi familia, a mi mamá y a mi papá, por todo el apoyo que me dieron en la carrera, a mis hermanos y a todos mis compañeros de cursada, y sobre todo a Melissa, que digamos, nos ayudó con el diseño de las diapositivas, porque digamos, ella nos decía, digamos, usted tiene que ser claro y la pantalla tiene que ser blanca para que se note bien. Ella nos ayudó mucho en eso, y ella me dijo algo muy importante, porque justamente nosotros estamos trabajando con el tema de plagio, y yo estaba sacando imágenes, digamos, de internet, para ir mostrando qué es lo que ocurre cada cosa, y dice, pero eso no es plagio. Entonces ahí nos pusimos a pensar un poco, y ahí creamos imágenes propias. O sea, ella nos ayudó con el diseño y todo, porque si no, hubiésemos tenido imágenes plagiadas. Claro, exactamente. Y contanos, ¿cuánto tiempo le tomó desarrollar esta tesis? La tesis nos costó, digamos, ponerle así tiempo neto, no más de 7, 8 meses, pero se extendió un poco por el tema esto de la pandemia, que los dos empezamos a trabajar digamos, habíamos dejado un poco de lado la tesis y todo eso, digamos, pero en otro contexto, digamos, o sea, tiempo neto no más de 7, 8 meses. Y el cursado de sus materias, para que los chicos tengan una idea de ingeniería informática, ¿cuánto? Son 5 años. ¿Y ustedes más o menos en cuánto lo han hecho? ¿Están Y trabajando a la par? Sí, nosotros, digamos, ingresamos el mismo año con Ricardo. O sea, fuimos sí, compañeros, nos conocimos recién en Análisis 2, me acuerdo. Teníamos un compañero en común que se llama Facundo Valori, te mando saludos, Facundo Valori. Y bueno, gracias a él nos conocimos, empezamos a hacer grupo. Me acuerdo que hicimos o sea, el profesor Gustavo Lores, digamos, nos dio para hacer un trabajo final. Y bueno, quisimos hacer grupo juntos y nos empezamos a conocer. Y ahí empezamos, digamos, a cursar todas las materias, la de tercero, la de cuarto, la de quinto, y básicamente terminamos al mismo tiempo. la recomendación que daría es que, bueno, que no, creo que es fundamental no rendirse, ¿no? Insistir y sobre todo insistir, pero siempre, digamos, para mejor, siempre tratar de mejorar un poquito más. El simple consejo, digamos, que doy. Yo el consejo que les puedo dar para llevar la carrera es que, digamos, traten que nunca se presenten a un final si no se sienten seguros, si no saben todo. Digamos, es lo que, digamos, yo siempre, es mi filosofía. Digamos, quizás algunos no la compartan, pero, digamos, mi filosofía siempre fue, si me tengo que presentar a un examen final, es sabiendo todo o estando muy seguro de lo que sé. No, Ah, nunca se presenten a un examen final sin entender las bases de las unidades, porque si no, después se pueden llevar algunos malos tragos, y no les recomiendo eso. y sobre todo, digamos, promocionar la materia. No hay nada más lindo que terminar el año, digamos, con las materias aprobadas y que te quede ponerle una o dos materias para el final. No es mucho. Claro, Exactamente, sí. en ese sentido, Ricardo promocionó un poco más de materia que yo, y yo tuve que rendir más exámenes finales, así que yo con los exámenes finales la llevé así, digamos. Ujú. ¿Y qué materias han usado, les sirvió para desarrollar este trabajo? Ahí están Y, volviendo, pero contestemos esta última que me interesa. ¿Cuáles son las materias que han usado para desarrollar este trabajo? Si nos ponemos finos, las materias que más se vieron y lo que se ve en Machine Learning, vimos un poco de lo que es el álgebra lineal, lo que es probabilidad estadística, lo que es investigación operativa, porque cuando Ricardo mostró lo que es, digamos, el SVM, es un problema de optimización, minimizar el error y maximizar las clasificaciones correctas. Todo es lo que vimos en la carrera, justamente. Inteligencia artificial conexionista, que es Machine Learning, te pide cálculo numérico y te pide investigación operativa como correlativa. Porque, digamos, digamos, a mucha gente le pasa que cuando hace Machine Learning se olvida de lo que son las bases, o sea, no estudian lo que son las bases, entonces después, bueno, hacen los algoritmos, pero realmente después no los entienden. Entonces el consejo que yo les doy es que las materias de facultad sí sirven, digamos, sirven un montón, porque, digamos, si uno las estudia bien, después cuando va a hacer los algoritmos los entiende. O sea, a mí no me gustaría hacer un algoritmo y no entender qué es lo que hice, porque normalmente dicen que en Machine Learning pasa eso. Es una caja claro, negra que exacto, sí.
Dicen que es una caja negra que no sabe lo que pasa adentro. En realidad, por debajo hay funciones matemáticas, ¿no? que se están ejecutando. No es nada mágico. Así es, chicos. Bueno, ahí está. Estaba haciendo unas preguntas, profe. También. Listo, ahí está el tribunal. Les dejo el lugar a ellos. Gracias, chicos. De nada. Bien. ¿Hago el Ya. anuncio nomás, entonces? Bien. Bien, estimados alumnos, ¿sí? Luego de un pequeño y corto debate, nada difícil porque ya teníamos casi la decisión, ¿sí? Hemos decidido de forma unánime, ¿sí? En otorgarles la nota de 10 a cada uno. Así Muchas que con gracias, esto, muchas gracias. muchas felicidades, Muchas ingenieros. Muchas gracias. Estoy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un placer. No, el placer fue de nosotros desarrollar esta tesis. Va a ser mucho trabajo, pero valió la pena. Y también felicidades a los directores, ¿sí? Que dirigieron sí. un buen trabajo, ¿sí? Hicieron muchísimo, o sea, mucho más de lo que se podía haber esperado. Perdón por lo último que les pedí, ya estaban muy ansiosos para poder terminar, las últimas modificaciones que les pedí, pero bueno, era casi nada, ¿sí? Era lo último, y ya con esto, bueno, era para que obtengan la nota perfecta. ¿Sí? Así que muchas felicidades. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Sí, el director y la codirectora nos ayudaron mucho para elegir los modelos, porque digamos, nosotros estábamos trabajando con variables categóricas y básicamente el modelo SVM trabaja sobre esas variables. Ellos nos recomendaron, digamos, utilizar esos modelos y bueno, nosotros lo teníamos que codificar, leer, comprender y todo eso. Así que también gracias a ellos, digamos. Sí. Muchas felicidades, chicos, se lo merecen. Bueno, seguramente van a representar bien a la facultad, ¿no? En su profesión, y es un gusto. Ojalá que nos sigamos cruzando ya sea en investigación o trabajo en conjunto más adelante. Y bueno, solamente desearles lo mejor, digamos, ¿no? Que esto es para ustedes, para su familia, pero sobre todo realización de ustedes. Ustedes se ganaron esto, el esfuerzo que hicieron, hoy supone terminar una etapa y iniciar otra. Y esta que han terminado, realmente la terminaron muy bien y es un orgullo, tiene que ser un orgullo para ustedes. Felicidades a ustedes y también a sus directores, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Igualmente, ya no queda mucho por decir. La verdad que conformaron un equipo de trabajo excelente. Nos sorprendieron. Felicito al equipo de dirección, a los nuevos ingenieros colegas, y felicito a la familia que está atrás, que aguanta, que soporta. Así que aparezcan ahí, que le den un beso, a ver, que salgan. Ya. Bueno, felicidades. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.